Como gatos mojados y boca arriba, así de furiosos se pusieron prianistas al presentar López Obrador memorándum en contra de la reforma educativa. Te traeré los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente noche de martes. ¿Cómo le están pasando? Espero muy bien. Y bueno, les traemos una nota que ha sido tendencia todo el día. Tendencia en las principales redes sociales, en especial en Twitter. Y es que el día de hoy, en la mañana, el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, decía y advertía que la reforma educativa ya se va, que fue su principal promesa de campaña, y que esta reforma educativa, punitiva, lesionadora, castigadora, esta reforma educativa que es más bien una reforma laboral en contra de miles de maestros en México, se tiene que ir sí o sí. El problema está en que la Cámara de Diputados pues les surge salir de vacaciones, porque por ejemplo López Obrador solamente tendrá 3 días de descanso en esta Semana Santa, como quieran llamarle. Los diputados y senadores, como trabajan mucho, 11 días. El problema también está en que ya empiezan los periodos extraordinarios, estos periodos ordinarios en donde no se reúnen los diputados, simplemente las comisiones van, conocen, se hacen tarugos y ya. Por eso tiene que caminar ya, sí o sí, la reforma educativa. López Obrador gira un memo, le pide a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación, busque las comas en todo el texto, busque el granito en el arroz, para que con eso se agarren y puedan ir pues poco a poco, pues no aplicando las medidas punitivas, las medidas castigadoras de la reforma educativa. Ojo, en ningún momento es una cuestión de que quiera derogar la ley. En ningún momento López Obrador está pasando por encima de la Constitución, porque no dice, ¿sabes qué? Por mis pistolas no se aplica la reforma. Todavía hay muchas cosas que quitar. Lo que no quieren ni el sindicato de maestros ni la CENTE es que el gobierno se haga cargo de dar las plazas, porque ahí es un negocio muy redituable, tanto para el sindicato de maestros y si regresa el Bester, como para la CENTE. Ese es el principal meollo por el cual no han llegado a un acuerdo. Pero también hay cuestiones como la evaluación, en donde a muchos maestros se les castigó de manera injusta. A ver, ¿por qué no se crea un instituto de evaluación al abogado, al médico, al diputado, al senador, al presidente municipal? Y me cae que saldrían todos reprobados, o la gran mayoría. Pero esto no se dio porque obviamente no se iban a poner la soga en el cuello los prianistas. Ahora sí salen muy defensores de la democracia, muy defensores de la Constitución, cuando ellos se pasaron la Constitución por el arco del triunfo con la reforma energética, regalándole el petróleo de los mexicanos, las minas de los mexicanos, los minerales de los mexicanos, las playas de los mexicanos a las empresas extranjeras. Pero vamos a ver esta vorágine que se ha dado en redes sociales, esta crítica, esta horda de críticas, pues obviamente de Fox, de Belauzarán y de todos aquellos que están en contra de la Cuarta Transformación. Aquí realmente muestran su verdadera cara. Vamos a verlo. Por ejemplo, la chachalaca toloachada. Desobedecer la Constitución implica juicio político. Como jefe de gobierno,
Ya perdió uno por desacato a orden de juez. López Obrador es temerario, se le volverá a jugar, se la volverá a jugar. Como presidente, volverá a perder otra vez. Recordemos que cuando López Obrador fue desaforado, esto sucedió porque todo el poder estaba al servicio de la chachalaca bigotona atoloachada, es decir, Vicente Fox. Todo el mundo le rendía pleitesías al presidente. Todo el mundo, vulgarmente decimos, se la cromaba. Pero ahora es una época diferente. Ahora ya no está el poder con el poder. Ahora hay independencia. Y lo que hoy hace López Obrador no es como tal una derogación o una abrogación, sino más bien es hacer esta observación de cómo buscar la manera en la cual, pues con la misma ley, interpretando la misma ley, se llegue a un fin. Porque él ha dicho que por encima de la ley nada ni nadie. Pero obviamente sus opositores se están agarrando de que es que el presidente quiere. Es lo mismo que pasa con lo que sucedió con los medios. Si ustedes se pasan de lanza, ya saben lo que pasa. Y lo tomaron como una amenaza, como que los estaba... No, simplemente pierden credibilidad. Por ejemplo, el Heraldo, el presidente está obligado a cumplir con la Constitución. No puede derogar por decreto, dice Felipe Calderón. No hay derogación, entiendan. Luego aquí este cuate de Fox, precisamente cuando Fox deja la gobernatura de Guanajuato, llega este señor. Bravo, adelante. Parece que la oposición finalmente despierta. Despertemos México. Apoyemos con energía el respeto a nuestra Constitución. Fachada, pero es la única que tenemos. Sale Juan Carlos Romero Hicks y le dice a López Obrador que se convierte en parte de la corrupción, que hoy ningún mexicano acepta la corrupción, obviamente, y lo que en su momento interpondremos son los recursos jurídicos necesarios para evitar se viole la Constitución. Es que no se está violentando la Constitución. O sea, en ningún momento, dice, por decreto del presidente de México se deroga la reforma educativa. Una reforma educativa que, vuelvo, violenta, sí, los derechos laborales de los maestros. Violenta, sí, entonces también la Constitución. Y fue aplaudida en su momento por el PRI, por el PAN, por el PRD. Todavía está siendo defendida. Veía hace rato una consulta de Mitofsky, que supuestamente cuando Peña Nieto estaba en el poder, nadie quería la reforma educativa. Sale Peña Nieto del poder y ahora todo el mundo quiere la reforma educativa. Y bueno, el que más ha fregado es Vicente Fox. Obviamente también le hace referencia a Lázaro Cárdenas Batel, nieto del general Lázaro Cárdenas. Los diputados, dice, el Messi Supremo en plena acción. La Constitución por el arco del triunfo. O sea, vean a Fox qué tan creativo anda el día de hoy. Yo creo que hoy sí le entró duro a sus yerbitas, porque compara a López Obrador con Messi. O sea, ¿qué tiene que ver un futbolista con el presidente? Para empezar, el presidente casi ni le gusta el fútbol, a él le gusta el béisbol, pero bueno, dice, la Constitución por el arco del triunfo, hablaste visto, AMLO instruye a la Secretaría a dejar sin efecto la reforma educativa, dice Javier Martín, el memorándum es una arbitrariedad pura y retrata a AMLO de cuerpo entero. Todos estos opositores, pues le están dando a López Obrador hasta por debajo de la lengua. La derogación de preceptos constitucionales solo se puede hacer por parte del revisor de la Constitución, y la derogación de las leyes federales es facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Diego de Valadez, que es un jurista, y estoy de acuerdo, o sea, es que no se refiere directamente a lo que está haciendo López Obrador. Luego el PRI, ahora vean esta cosa. O sea, AMLO impone, México se opone. Ningún mexicano hoy en día se opone a que se cancele la reforma educativa. Es más, si el día de hoy hubiera un referéndum, un plebiscito, para preguntarle a los mexicanos si se aprueba, si se deroga o se mantiene la reforma educativa, estoy seguro que el 90% de los mexicanos votaría porque se derogue, que se quite de tajo la reforma educativa. Y obviamente también hay gente que le contesta a Felipe Calderón, a Vicente Fox, y le dice, Felipe Calderón, quien hizo un fraude electoral y que vía la corrupción, la falta de ética
y la trampa se convirtió en presidente espurio, evidentemente, critica ahora a López Obrador porque con un memorándum deroga la Constitución. Me supra esto. El Miguel Carbonell, igual un abogado, dice pues que la cuestión del memorándum pues solamente es como que algo general, pero que no tiene un poder jurídico. Efectivamente, o sea, no es o sea, no es una determinación judicial. El presidente no es juez, el presidente no es poder judicial, es ejecutivo. Y él lo que se encarga es de administrar el gobierno. No puede crear normas, las propone y las manda a los congresos, pero no es su facultad. Eso nos queda claro, no somos tontos. Los que sí son tontos son estos que sacan de contexto hacer las cosas. Vean este tuit de Mario Delgado hace 13 minutos, porque López Dóriga le dice: estimado Mario Delgado, por tu actual responsabilidad y tu formación, sabes que un memorándum no puede modificar la Constitución. No es cuestión de voluntad, es un tema constitucional que solo dos, tú y el presidente, protestaron guardar y hacer guardar. Saludos. Y Mario Delgado le contesta: el presidente no pretende modificar la Constitución con su memorándum. Este instrumento es de alcance interno y administrativo. Políticamente reitera su compromiso de terminar con la mal llamada reforma educativa, lo cual solo podrá lograrse modificando la Constitución. Es dar una orden a las secretarías, no es ir en contra de la Constitución, porque la Constitución señala cómo es la educación: laica, gratuita y todas estas características de la educación. Lo que no está en esta situación es que diga, es que se tiene que hacer, por ejemplo, la evaluación docente, etc. Y bueno, sigue Felipe Calderón, por ejemplo: la Constitución y la ley solo puede modificarse o abrogarse en alguna de sus partes mediante el procedimiento que la propia Constitución y ley establecen. El presidente de la República está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución. No puede derogar por decreto. O sea, son situaciones muy, muy cañonas. O sea, cosas que no se deben de hacer. Y pues bueno, estas situaciones pues están moviendo el avispero político. Miguel Ángel Mancera también, un hombre que ha violentado pues no solamente la Constitución, sino que ha violentado la ley y que ahorita, como tiene fuero, no puede ser castigado. Y todos hacen referencia ya sea a Fox o a Calderón. Ahorita son los principales opositores. El PRI también, Movimiento PRI, la CNOP, de nuevamente Juan Carlos Romero Hicks, y así muchos, bueno, hasta el Ricardo Alemán y Belauzarán, o como se llama este señor, Belauzarán, que en su vida ha ganado una elección, están fregando con lo mismo. Se llaman otras cuestiones constitucionales de otro lado, pero en México es el principal problema ahora, que los de la oposición ven esta determinación con una cuestión de autoritarismo, cosa que no existe, cosa que en México no se da tal cual. Lo único que se busca es el beneficio de la sociedad, la igualdad de derechos, cosa que no había en los gobiernos neoliberales. En los gobiernos neoliberales solamente se beneficiaba a las grandes empresas, a los grandes terratenientes, a los grandes políticos. Hoy la gente se siente agradecida con el presidente porque realmente está a favor de la ciudadanía, está a favor de la sociedad. Yo creo que el presidente no es ningún tonto. Lo han querido poner mal, pero tiene asesores. O sea, está Julio Scherer, que es un abogado, está Olga Sánchez Cordero, está Alfonso Durazo. O sea, no son gente improvisada. El mismo Esteban Moctezuma. Es que no terminó una carrera, pero sí otra. O sea, es gente preparada que no va a dejar que el presidente haga algo que no esté a favor o esté en contra de la ley. Por eso tenemos que ser muy críticos, porque este bombardeo de información que están utilizando los medios chayoteros hacen pues más difícil seguir manteniendo la cuarta transformación vigente, porque manipulan la información. Y por eso, hoy la importancia
de las benditas redes sociales. Y recuerden, yo no soy fifí ni tampoco chayotero, por eso me informo bien con el 2.0 y los invito a ver el próximo video, porque saben que se pone bueno. ¡Va que va!